Hola, buenos días amigos. Soy Juan Antonio Vecino Ferrer. Muchos ya me conocéis, bien porque seáis alumnos míos, porque seáis compañeros en la práctica de la acupuntura o como pacientes, que también muchos sé que me seguís dentro de las redes. Eh, Voy a presentarme para aquellas personas que no me conozcan. Soy profesor en la Universidad de Zaragoza, dentro del Departamento de Anatomía y Histología Humanas, donde imparto una asignatura, por un lado, una asignatura dentro de lo que es el grado de medicina, bases anatomofisiológicas de la acupuntura, va dirigida a los alumnos de grado de medicina en el quinto curso, y al mismo tiempo soy director y profesor dentro de lo que es el máster de la Universidad de Zaragoza, el máster de acupuntura de la Universidad de Zaragoza. Compagino esta docencia dentro de la universidad con el trabajo de investigador, sobre todo en relación con el metabolismo del calcio, el metabolismo del hueso en acupuntura, en asociación con el departamento de patología animal, lo que sería la unidad de cirugía, donde hay un servicio de acupuntura en veterinaria, en el que ambos departamentos, patología animal y en este caso sería la unidad de cirugía, junto con nuestro departamento de anatomía y histología humana, mantenemos una serie de proyectos de investigación, como digo, en el tema de la acupuntura. Por otro lado, he estado invitado en muchísimos congresos, en muchísimos másteres de otras universidades, bien en España, bien en países como Portugal, en países americanos incluidos, y al mismo tiempo he sido invitado a impartir seminarios y determinadas ponencias en congresos que me ha llevado, pues bueno, a tener una gran capacidad, pienso, docente, al mismo tiempo que clínica, porque llevo desde 1985 en la actividad clínica con acupuntura y por lo tanto, pues la mezcla de ambos, tanto la experiencia de mi propia experiencia en la clínica como pues bueno, la práctica habitual en la docencia, puede conseguir que, bueno, en un momento determinado pueda contar cosas interesantes sobre la acupuntura. Para ello, pues bueno, en este momento estamos diseñando una serie de cursos diferentes a los presenciales que van a estar auspiciados por la Fundación Empresa Universidad de Zaragoza y que voy a impartir yo a partir de finales de esta primavera, principio de verano, en el que se van a poder eh, eh, apuntar o que van a estar dirigidos a distintos niveles de personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento sobre la acupuntura, personas que teniendo conocimiento sobre ella necesitan ampliar o que desean ampliar, y para aquellos compañeros que ya en conocimientos directos y potentes sobre lo que es la acupuntura, pues puedan incluso debatir o incluso alguna cosa que yo pueda aportar o que yo les pueda aportar y que ellos al mismo tiempo en ese debate también me puedan aportar a mí. Este tipo de cursos, ya digo, que van a ir dirigidos a cualquier persona, en principio, de habla hispana. Para ello, pues vamos a buscar una serie de horarios de español, una serie de horarios en los que tanto en España como aquí en Europa, como allá en el otro lado del Atlántico, aquellas personas puedan optar a entrar en directo dentro de lo que son estos cursos, porque lo que se pretende es que sean en directo, no van a ser personalizados, que es como me gusta a mí dar las clases, viendo a mis alumnos uno a uno enfrente en el aula, pero sí que va a ser un formato parecido al de la fluidez del directo a la hora de dar esas clases. Yo estoy acostumbrado a dar la clase, como digo, pero en aula, y esta es la primera experiencia que voy a tener con este tipo de formato nuevo. Eh, Insisto, los horarios van a estar muy dirigidos también a América, por lo tanto tendremos que compaginar horarios asociados a Europa, horario Madrid, con horarios, pues incluso lo más lejano, que puede ser Chile o que puede ser Guatemala, que llevan unos horarios de 7 u 8 horas de diferencia con respecto al horario de Madrid. Estos cursos los iré presentando. Cualquier persona que esté interesada bien se podrá poner en contacto conmigo vía email.
luego los presentaré en mi email o bien a través de mi página corporativa dentro de Facebook, que, bueno, pues que puedan estar en contacto conmigo y cualquier cosa que necesiten, yo podré informar. No obstante, en el momento que se hagan ya firmes las fechas o la presentación oficial de estos cursos, yo volveré a ponerme en contacto con todos ustedes. Mientras tanto, sé que va a sobrar muchísima de esta información, bueno, muchísima, casi toda la información para aquellos que ya están en el mundo de la acupuntura, pero sí para aquellas personas que nunca han oído hablar de cómo funciona esto de la acupuntura, o incluso como mera conferencia dirigida a mis pacientes, que muchas veces me preguntan en la consulta, y este es el momento de juntarlo todo y pasarles la información sobre lo que realmente es la acupuntura. Yo por eso voy a dar una pequeñita, muy pequeñita charla de introducción sobre lo que es la acupuntura y, bueno, vamos a ver si podemos aclarar aquellos puntos a aquellas personas que tengan dudas y, sobre todo, pues bueno, meter el gusanillo en aquellas personas que tenían sus dudas y que yo he podido convencerles con este tipo de conferencia o de charlita, una charlita de amigos. Lo primero que hay que decir que es la acupuntura como es pinchar, puntura con aguja. Más sencillo ya no podría ser el definir lo que es la acupuntura. Claro, si nos quedamos en pinchar con aguja, pues no sería para nada práctico y mucho menos una información cercana a lo que sería una actividad sanitaria o una actividad terapéutica. La acupuntura, desde luego, desde este mismo momento ya la podemos definir como una neuromodulación para el interface que necesitamos para estimular o regular ese sistema neurológico. En este caso sería una aguja de acero inoxidable. Ese sería, por tanto, la primera definición o el encuentro con esta palabra de acupuntura. ¿Qué es la acupuntura? Pues la acupuntura, dentro de lo que sería la medicina tradicional china, es una parte más, es una parte y es una terapéutica, es una fórmula terapéutica, pero dentro de la medicina china, de la tradicional china, que va a englobar siempre unas mismas teorías, unas mismas formas de valorar la etiología, una misma forma de evaluar los métodos diagnósticos y, por supuesto, de llegar a un diagnóstico y, finalmente, una prescripción. Una vez que hemos llegado a la prescripción, ya tendríamos que elegir qué método terapéutico es el que vamos a utilizar. Por lo tanto, la acupuntura, lo primero que tenemos que decir de ello, que es un método terapéutico incluido dentro de todo lo que es el concepto general de la medicina tradicional china. Dentro de la medicina tradicional china nos encontramos con el masaje tuina. La versión más light que podemos encontrar en nuestro medio sería lo que definimos como digitopuntura, pero realmente la tuina o el masaje chino va a tener un componente terapéutico muy, muy importante. Podemos encontrarnos como la protección de la salud más que la curación, que sería una de las fórmulas más fáciles de entender también la medicina tradicional china. El médico sí que tiene un componente terapéutico de tratamiento en China, pero realmente lo que se busca es que consigamos la salud más que arreglemos la enfermedad. Es cierto que cuando ya se ha producido la enfermedad tenemos alternativas dentro de la medicina china para trabajar, pero realmente lo más interesante de la medicina debería ser siempre la prevención. Y para la prevención hay técnicas como puede ser la dietoterapia, los tipos de alimentos, somos lo que comemos, eso venía ya de nuestro mundo más griego, pero también los chinos así lo conciben, a lo que serían ejercicios del tipo de Qigong, Tai Chi, Qigong, que no dejan de ser más que ejercicios preventivos de la enfermedad. Son ejercicios que los chinos en su medio habitual pues realizan como una fórmula para prevenir las enfermedades. Dentro de lo que sería la dietoterapia también tenemos un apartado el más importante, o incluso la dietoterapia la podíamos separar de lo que es la farmacopea china o lo que sería la fitoterapia basada en los medicamentos o en las hierbas, en las hierbas que en esa zona van a predominar. Y a partir de allí no deja de ser más que la base del medicamento, como ocurre en Occidente. Nosotros en este momento hemos industrializado a través de los laboratorios la creación de fármacos, pero que en su inicio su base era también la
las hierbas o determinados elementos que en el medio natural nos rodeaban y que producían efecto terapéutico. A partir de ahí se investiga, se diseña y se venden ya en pastillas o en cápsulas. Incluso en este momento, farmacopea china también se está vendiendo en formatos parecidos a los de los medicamentos occidentales. ¿Cuál es el origen de la acupuntura? Uy, muy lejos, muy lejos. Desde luego, hay estos que sería, si hablamos de Atapuerca Daily News, aparecen ya las primeras explicaciones de cómo se descubre la acupuntura. Aquí vemos este pobre mamú que padecía de una cefalea provocada por una contractura, una sensación de dolor cervical, en el que sin darse cuenta los aborígenes en esa zona están lanzándole flechas, le están lanzando lanzas y alguna de ellas pues ha debido coincidir en algún punto que directamente va a tratar la enfermedad del cuello, la contractura cervical, y él se sorprende de cómo se encuentra mucho mejor desde hace un momento de su dolor de cuello. Bueno, la acupuntura realmente, los primeros orígenes en los que se data, estaríamos hablando de muchos miles de años. Lo que ocurre que en un principio no se practicaba con aguja de acupuntura porque no existían los metales incluso. No existían o no se habían descubierto como la edad de los metales. Y entonces se utilizaba lo que era el bian, bianque, que es piedra. No servía para pinchar, es imposible, tenía que ser muy afilada esa piedra para pinchar, pero sí servía como un artilugio añadido dentro de lo que sería la cirugía menor, el tratamiento de enfermedades simplemente con presionar, sería en vez de presionar con el dedo como se hace en la digitopuntura, presionar con determinadas piedras, con determinada piedra ya tallada y que estimulara los puntos de acupuntura que luego hemos visto que utilizamos en el día a día en las clínicas en nuestras propias clínicas. Por lo tanto, no vamos a hablar de este chiste, esta fórmula, pero realmente no deja de ser una manera de poder explicar que la acupuntura casi aparece con el humano. Desde el momento que a mí me dolía en un sitio, me apretaba en otro y se me aliviaba, todos sabemos, por ejemplo, dolores de cabeza, que buscando un punto doloroso presionamos sobre él y nos alivia ese dolor de cabeza. Bueno, pues algo así es como se inicia el mundo de la acupuntura en nuestro medio, en nuestro mundo. La medicina china, como he dicho, se basa en muchas teorías, teorías que empiezan siendo filosóficas y que incluso religiosas y que posteriormente ya se convierten en teorías del día a día de la vida del medio donde se mueven, y una de ellas pues sería la medicina. Dentro de ellos pues nos vamos a encontrar la teoría del yin y el yang, que es la más conocida. Todos hemos oído hablar del yin y el yang como la contraposición entre dos cosas para entender una. Es decir, no puede existir frío si no existe una contraposición que sería el calor o viceversa. No podemos hablar de algo grande si no conocemos lo pequeño. Por lo tanto, esta teoría, que sería grosso modo lo que acabo de comentar, todo fenómeno en el universo tiene su contrario. Es la única manera de explicarlo. Si nosotros hablamos del día es porque conocemos la noche, si hablamos de la noche es porque conocemos el día. Otra de las teorías, y es importante, es la de los 5 elementos. La de los 5 elementos es una teoría en la que se habla sobre todo de que todo en este universo tiene una localización estática, una estable, como si estuviera un gran armario con 5 departamentos en todo, en nuestra casa, y en cada cosa que ocurre, cada fenómeno que se presenta en el universo va a tener un lugar en uno de esos estancos. Entonces, para ello, pues vamos a incluir una emoción, vamos a incluir un color, vamos a incluir un sabor, un olor, vamos a incluir unas funciones orgánicas o unos órganos, unos sistemas, y todo eso nos va a capacitar para desarrollar teorías, unas sobre lo que es el estímulo, la capacidad de estimular o la capacidad de frenar. En teoría, en medicina china, debemos de hablar de 2 fórmulas de presentarse las enfermedades, o por exceso o por defecto, por mucho o por poco. Nosotros podemos tener una hipertensión o una hipotensión. En cualquiera de los 2 casos sería una patología. Puede ser unas más graves o menos graves, pero no dejan de ser las 2 patologías. ¿Cuál es la fórmula ideal? Pues la de encontrar el equilibrio en el centro. Ese equilibrio del centro lo vamos a lograr siempre trabajando, estimulando aquello que es déficit, o
frenando aquello que está en exceso. Si yo tengo la tensión baja, tendré que estimular nuestro organismo para subirla. Si yo tengo la tensión alta, yo tendré que frenar ese estímulo que está provocando la tensión alta. Ese sería, grosso modo, la fórmula. Eso sí, dentro de cada uno de estos círculos aparecen un sinfín de fenómenos o de procesos que se van a generar en el universo, ya no solamente en el organismo, en el individuo, sino en todo lo que nos rodea, para poder generar o desarrollar una teoría que nos lleve a un diagnóstico y finalmente, como siempre, a una prescripción adecuada. Otra de las teorías, y es la básica de la medicina china, aquí sí que, de la acupuntura, perdón, aquí sí que se separa un poco de lo que correspondería al complejo completo de lo que sería la medicina tradicional china, que es la aparición de los meridianos y puntos. En principio, los meridianos y puntos los vamos a utilizar con una técnica que es la acupuntura, o incluso, como comentábamos antes, en la tuina también se podría utilizar varios de ellos. Y otra de las técnicas que aquí no he desarrollado, aún no he explicado nada, que sería la moxibustión, que no es más que la aplicación de calor en los puntos como método terapéutico. No solamente agujas, sino aplicación de calor. Los meridianos son líneas imaginarias dentro de nuestro organismo donde se van a localizar los puntos de acupuntura, que son aquellos que nosotros vamos a utilizar para el tratamiento con acupuntura. Estos puntos van a estar a lo largo de todo el organismo, extremidades, el tronco, tanto por la espalda como la parte anterior, y a lo largo del organismo se van a presentar esos meridianos que, como los meridianos terrestres, son imaginarios, pero que nos van a servir para diseñar una anatomía, diseñar una estructura anatómica que nos facilite la localización de los puntos que nosotros queremos encontrar. Los puntos, como vemos aquí en este meridiano, están localizados a lo largo del meridiano. Mi teoría es que los puntos son lo primero que se descubrió. Yo pinchaba en este punto y me servía para una cosa concreta, pues para, en este caso, pues para problemas de tipo respiratorio. Pero pinchaba en este otro y también me servía para temas respiratorios, y este otro para temas respiratorios, y este otro. Y al final, como esos pasatiempos que conocemos, que es un punto con un número y que tenemos que seguir la correlación de numeración, el 1, el 2, el 3, el 4, al final hemos fabricado una línea que esta línea comporta o une muchos puntos que tienen unas mismas o muy parecidas funciones. Si llegamos a esa conclusión y este ha servido para trabajar sobre el proceso respiratorio, sobre la disnea, sobre la tos, nosotros acabamos de crear o diseñar el meridiano de pulmón. Este sería el meridiano de pulmón. Va a tener una localización, todos los meridianos tienen una localización fija que nosotros conocemos, que nosotros vamos a poder crear los mapas, o ya están creados los mapas de esos meridianos y de cada uno de esos puntos que antes decía que en un momento determinado nos van a servir para funciones parecidas. ¿Qué es lo que utilizamos? Pues sobre todo las agujas, claro, aguja, acupuntura. Es verdad que vamos a utilizar otra serie de técnicas, como he comentado antes. La aguja no es más que un filamento, en este caso ya en este momento de acero inoxidable, y que lleva un mango que va a estar pues, un rizo habitualmente o un rizo también de otro material que generalmente envuelve todo lo que es la longitud, parte de la longitud de ese hilo de acero inoxidable. Unas veces es de cobre, otras de plástico, otras del mismo material, acero inoxidable, quizá de otro tipo de aleación, pero que nos sirve para manipular, para coger todo lo que es la parte de la aguja, que es el filamento, es lo que vamos a introducir dentro de la piel, y todo lo que es el mango lo vamos a utilizar simplemente para manipular o para poder acceder a la piel o al punto que nosotros queremos estimular. Aquí podemos encontrarnos lo que muchos pacientes me dicen, la tortura china. Bueno, son elementos añadidos que nosotros utilizamos bien para estimular, bien para masajear sobre puntos, sobre meridianos, etcétera, etcétera. En ningún caso la acupuntura es dolorosa. Si la acupuntura fuera dolorosa, estamos aplicándola en malas condiciones. Normalmente, grosso modo, nosotros tenemos dos tipos de sensibilidad, sensibilidad dolorosa y sensibilidad táctil. Las dos van por fibras diferentes, son estímulos diferentes. Si nosotros estimulamos las fibras táctiles, la sensación de que tenemos algo, pero no en forma de dolor, si no estaríamos anestesiados, pues van a tener una acción mayor a nivel
central cuando nosotros realizamos ese estímulo, mientras que las fibras que son específicas del dolor, en este caso las fibras C, que son las fibras que más van a provocar o sensación de dolor, nosotros no vamos a conseguir el mismo efecto terapéutico, aparte de que el paciente va a estar en una situación de disgusto, de dolor, de incomodidad. Otros aparatos, otro tipo de agujas, otro material. Otras técnicas, pues bueno, las más sencillas son la aplicación de electroestimulación dentro de lo que son las agujas que nosotros hemos colocado. Nosotros colocamos agujas y luego le damos un suplemento, un complemento que muchas veces multiplica por mucho el efecto terapéutico, que es la electroacupuntura. En este caso, esta imagen se corresponde con nuestra acupuntura neurofuncional, que es una técnica que ya en este momento podemos definir como lo que sería la acupuntura contemporánea o la acupuntura moderna, o lo que comentábamos antes, o electroacupuntura neurofuncional, que yo en su momento tuve un servicio dentro de lo que era la clínica Montpellier aquí en Zaragoza, pero que habitualmente en mi clínica utilizo. Tenemos la moxibustión, que es aplicación de calor sobre los puntos de acupuntura, luego hablaremos de cuáles son las distintas maneras, y finalmente las ventosas. En este momento, pues las ventosas, que son material como vasos de cristal, pues sustituyen aquellos argumentos tan puestos en duda como puede ser la utilización de animales como podía ser las sanguijuelas, etcétera, etcétera. Bueno, es una forma de terapéutica que también vamos a evaluar o que vamos a valorar dentro de lo que es la consulta de acupuntura. La electroacupuntura, como digo, es aplicar un estímulo eléctrico en aquellas agujas que ya están localizadas en los puntos que nosotros queríamos estimular. Logramos dos efectos. El primero es el de la acupuntura, o tres efectos, para ser más exactos. El primero, que es el de la acupuntura. El segundo es la electroterapia, aunque nosotros nos movemos en unos tanto frecuencias como intensidades distintas a las que la electroterapia habitual dentro de la rehabilitación se utiliza. Pero, bueno, sería también electroterapia. Y finalmente, la mezcla de ambas dos. Esa mezcla de ambas dos, terapia de acupuntura estimulada constantemente por electricidad, nos va a potenciar el efecto terapéutico si está bien utilizada, si está bien prescrita, si está bien aplicada. ¿De acuerdo? Entonces, es una técnica interesante. Aquí podemos ver también en veterinaria, nosotros lo utilizamos para estimular tratamientos o para trabajar, estimular las agujas en el tratamiento de determinados animales. Como podemos observar aquí, el gato está soportando perfectamente el tratamiento, con lo cual ya estamos invalidando esa posibilidad de que el tratamiento tenga que ser doloroso o desagradable para el paciente. La mayor parte de los pacientes vienen a dormirse o se acaban durmiendo en nuestra consulta porque realmente es muy placentero el hecho de estar tranquilo, relajado, sedado con las propias agujas. La moxibustión, que viene de la palabra moegusa del japonés, que es quemar hierba, en este caso quemamos artemisa, que sería el material que utilizamos habitualmente, y tenemos distintas formas de presentarlo o de aplicarlo. Una sería la moxa directa, que es quemar sobre el punto de acupuntura, creando un proceso inflamatorio controlado que no deja de ser un estímulo constante de ese punto de acupuntura. Una moxibustión indirecta viene a través de una caja en la que vamos a introducir un trozo de moxa encendida y que va a provocar un calentamiento de áreas más grandes que lo que va a ser solamente un punto de acupuntura, y moxa indirecta también con puro, que sobre todo la dirigimos más al tratamiento a lo largo de meridianos, más que áreas locales concretas o puntos específicos. Vamos a irnos a tratamiento de meridiano a lo largo del trayecto, muy útil, por ejemplo, en el tratamiento de las ciáticas, muy útil en el tratamiento de las contracturas musculares, etcétera, etcétera. Las ventosas, como digo, pues bueno, es una técnica que puede ser con sangría o sin sangría, simplemente estimulando. Ha sido muy famoso últimamente el observar en determinados deportistas, en Phelps, el nadador, claro, ahí no podía ocultar el uso de las ventosas porque iba en su traje de baño, en su bañador, y por lo tanto se quedaron marcadas esas ventosas como tratamiento sobre todo para patologías en contracturas musculares, muy efectivo, pero para muchísimas más enfermedades. Insisto en que hay
dos formatos, uno que sería el de sangría, en el que al mismo tiempo se hace un tratamiento de hemorragia, de sacar sangre con la ventosa, y otros que simplemente sería una ventosa blanca en la que simplemente ponemos la ventosa, la dejamos durante unos segundos, unos minutos y retiramos para que el efecto terapéutico ya se ha realizado. La laserpuntura sería pues una aplicación sobre los puntos de acupuntura del sistema láser. Hasta hace 15, 20 años, el láser era muy complicado porque eran máquinas que era difícil localizar exactamente el punto con el cañón de láser. En este momento, como ya tenemos una serie de artilugios que van a poderse aplicar directamente sobre el punto de acupuntura, es un formato pues interesante desde el punto de vista sobre todo de aquellas personas, yo creo que no es tan efectivo como lo es la acupuntura y mucho menos la electroacupuntura, pero sí puede ser efectivo en aquellos pacientes que tienen miedo a las agujas, que son niños, por ejemplo, o en personas, sobre todo, ya digo, muy lábiles a la sensación de dolor y, por lo tanto, pues tenemos que utilizar técnicas menos invasivas aún que lo que puede ser la acupuntura. El diagnóstico, pues en medicina occidental tenemos un método de diagnóstico y en la acupuntura o la medicina tradicional china tenemos otra serie de métodos añadidos o diferentes. Es cierto que antiguamente también se observaba, por ejemplo, la evaluación de la lengua, de cómo estaba la lengua. Hoy prácticamente se ha quedado como algo marginal en el que se observa la lengua, vemos que tiene la lengua muy espesa o la lengua puede aparecer llagas o aftas en esa lengua y demás, pero no tenemos un estudio mayor de lo que nos puede aportar la lengua. Para nosotros, en medicina china, podemos ver que la lengua tiene distintos apartados en los que nosotros podemos observar las funciones o la evolución o la situación en la que se encuentran determinados órganos. En la parte de la raíz, en la parte posterior de la lengua, encontramos el riñón. En los laterales de la lengua, en ambos laterales, encontramos las funciones del hígado y la vesícula biliar. En la punta encontraríamos la función de corazón, aquí faltaría también pulmón, y lo que sería el centro de la lengua, nosotros vamos a poder estudiar la evolución del estómago y el bazo. Estos serían un poco la fórmula. Luego ya veremos si es muy roja, si es muy pálida. Cada cosa que nosotros podamos observar en esa lengua, nosotros vamos a tener una información añadida a nuestra capacidad de diagnóstico. No solamente el diagnóstico, porque cuando nosotros vamos trabajando sobre el paciente, nosotros vamos aplicando el tratamiento, nosotros también vamos a ser capaces de evaluar la evolución, no solamente por la sintomatología, sino por estos cambios que se están produciendo en la lengua cuando la observamos. El pulso sería otra de las técnicas que difieren un poco, o que bastante, de lo que es la medicina occidental. En el pulso nosotros en medicina occidental vamos a valorar el ritmo, la frecuencia, la fuerza, y aquí, sin embargo, vamos a evaluar otra serie de sensaciones que podemos descubrir a través de la palpación, en la que nos puede estar dando información sobre qué localización tiene la enfermedad, qué características tiene la enfermedad, si es por exceso, como comentábamos antes, si es por defecto. Todo eso lo podemos observar a través del pulso. Y hay técnicos absolutamente especializados, médicos muy especializados en China, que prácticamente con el pulso podrían llegar a una conclusión sin necesidad de conocer síntomas, sin conocer otra serie o sin evaluar otra serie de posibilidades diagnósticas. Desde luego, el pulso nos da mucha información, la lengua nos da mucha información y prácticamente con pulso y lengua seríamos capaces de hacer un diagnóstico sin ningún tipo de otro tipo de pregunta, muy útil, por ejemplo, si tenemos un paciente en coma. Nosotros podemos ver esa lengua y podemos ver ese pulso sin necesidad de haber hecho previamente pues, un interrogatorio o conocer qué sensaciones tiene ese paciente. Bueno, nosotros podríamos evaluar bastante bien ese paciente. Las causas de las enfermedades, bueno, estamos hablando de teorías que tienen pues 3.000 años y que por lo tanto las causas de las enfermedades pueden sonar mucho más
diferentes, muy diferentes a lo que conocemos en medicina occidental, pero que para nosotros es muy importante. La primera de ellas es lo que nosotros determinamos como causas externas de las enfermedades, y ahí incluimos el clima, los cambios climáticos. En medicina occidental lo conocemos, lo que pasa es que desdeñamos un poco más allá de que estadísticamente sabemos que las úlceras de estómago se reactivan en primavera o que se reactivan en otoño, o que el viento produce cefaleas, o que el viento puede alterar el comportamiento en lo que correspondería al psique, lo que correspondería a patologías como depresión, etcétera, etcétera. Eso lo evaluamos, pero lo metemos en una forma más estadística que realmente como una causa de las enfermedades. Para nosotros, que el viento de la primavera, la sequedad del otoño, el frío del invierno o el calor de verano van a ser determinantes en la presentación de determinadas enfermedades. Y aún añadiría una quinta estación que en Occidente, quizá en Europa, se desdeña porque prácticamente es muy corto ese espacio, que correspondería al final del verano en el que hay calor y humedad, pero que en regiones como en las regiones subtropicales o en el trópico nos vamos a encontrar como algo tremendamente definitivo en la formación de una nueva o una quinta estación, que sería la estación de las lluvias, en la que se asocia tanto la humedad como el calor a ese clima. Todo eso van a provocar como mínimo desencadenantes o reactivación de patologías. Como mínimo. Si nosotros vivimos en un ambiente húmedo durante toda nuestra vida, finalmente vamos a padecer una serie de patologías reumáticas, que eso sí conocemos en medicina occidental. Bueno, pues cuando nosotros, teniendo patologías reumáticas, entramos en un medio en el que se está produciendo frío y humedad, nosotros vamos a tener una agudización de esa patología casi seguro. Eso es un concepto de la etiología dentro de la medicina china y hace referencia sobre todo a lo que son las enfermedades de origen externo relacionados, como digo, con los cambios climáticos. La alimentación, por supuesto. Los chinos los conocemos como alguien que mezcla todos los sabores en una alimentación. Toda la función organoléptica de cada uno de esos alimentos va a ser importante a la hora de evaluar si un proceso se genera por una mala alimentación o, o no se generan precisamente por una alimentación perfectamente equilibrada. Por lo tanto, dentro no solamente de que los alimentos estén en buenas o malas condiciones, sino cuánto se come de esto, cuánto no se come de aquello, al final o finalmente nos vamos a encontrar que puede ser el origen de determinadas enfermedades. Por lo tanto, también lo encontramos en la medicina china, desde luego, como un proceso productor de enfermedades, etiología de las enfermedades. Las emociones, esta sería la causa más importante de las enfermedades de origen interno. Nuestras emociones van a ser definitivas a la hora de presentar determinadas patologías, por supuesto, relacionadas casi todas con las emociones, pero no solamente con las emociones. Para nosotros es muy importante el complejo emocional físico, lo físico y lo emocional. Ya no hablamos de enfermedades psicosomáticas, hablamos de que dentro de la misma enfermedad van a aparecer una serie de síntomas de tipo emocional, de tipo psicológico y también de tipo físico. Esa separación entre lo físico y lo psíquico, que es muy cartesiano, muy de origen Descartes, había que separar lo emocional, lo religioso, de lo que era físico, hoy está en entredicho por sociedades psiquiátricas importantes en el mundo. La Sociedad de Psiquiatría, la Sociedad Americana de Psiquiatría, ya habla de que no es que porque estemos enfermos nos deprimimos o porque nos deprimimos acabamos estando enfermos. No es causa-efecto, sino que son presentaciones conjuntas en las que las emociones y lo físico van a compartir un mismo espacio. Unas veces se manifestarán más su apartado emocional, otras veces se manifestarán más su apartado físico. Yo siempre defino o digo que una de las causas más importantes de enfermedad en la humanidad
es la educación. La educación a no expresar las emociones en el momento concreto. Cuando nosotros estamos tristes deberíamos de llorar. Si tenemos que llorar, hay que llorar, no tenemos que reprimir. Cuando tenemos que estar alegres, deberemos de estar alegres y no reprimir nuestra alegría por educación. Cuando nos enfadamos, debemos enfadarnos. Nunca preservar todo ese tipo de emociones en nuestro interior, porque eso finalmente actúa como una olla a presión, y esa olla a presión en un momento determinado va a romper en forma de enfermedad. Por lo tanto, las emociones como algo que va unido a nuestra condición de humanos, desde luego es causa y no solamente patología. Tener una patología emocional no es la enfermedad, muchas veces la enfermedad la acaba de provocar precisamente nuestro estado, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra represión emocional muchísimas veces. ¿Cómo funciona la acupuntura? Bueno, pues la acupuntura, desde luego así no. Esto de poner agujas no sé si serviría para un lifting, para mejorar su cutis, pero realmente esto es una broma, o esto es una mala broma para tratar de desprestigiar a la acupuntura. En ningún caso nadie debería de hacer esta atrocidad a la hora de poner agujas de acupuntura. La acupuntura, por ejemplo, nosotros la utilizamos en veterinaria. Muchas veces se nos ha acusado de que la acupuntura tiene una parte mayor, o la mayor parte de la acupuntura se trata de un proceso de tipo hipnótico o placebo. Bien, no lo dudo, la acupuntura, como los medicamentos, como la cirugía, depende mucho de las emociones, de la relación que haya entre ese paciente y el tipo de tratamiento que damos. No solamente el tipo de tratamiento, sino el terapeuta. Nos cae mejor un médico que otro, nos cae mejor una pastilla roja que una pastilla amarilla, nos cae mejor una pastilla cara que una pastilla barata. Todo tiene su componente de tipo hipnótico, de tipo placebo. Bien, en veterinaria es complicado demostrar por qué un animal que hemos tratado con acupuntura hemos tenido ese efecto placebo sobre él. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar por la acupuntura veterinaria como un alegato a la razón de que la acupuntura tenga unas bases neurofisiológicas. Cuando nosotros tratamos, aquí estaríamos trabajando sobre un proceso de un estudio de investigación en un conejo, pero podemos encontrarnos también en trabajos directamente clínicos con animales, como puede ser este beagle, este perro, en el que se está trabajando sobre su patología osteoarticular. Este paciente, en un principio, sí que llega nervioso, como toda persona que no conoce la acupuntura, pues le pasa también a los animales, y cuando no la conoce no sabe dónde se va a meter, solo sabe que le van a pinchar. Los animales ni eso, simplemente tienen el pánico. ¿Qué ocurre en la segunda, tercera, cuarta sesión? El animal, en este caso, es dócil porque sabe que todo lo que se le está haciendo le está mejorando. Esa especie de instinto de los animales, del que le cuida, del que le preserva de la enfermedad, en este momento, pues también nosotros lo podemos observar. ¿Es placebo? Lo dudo. Realmente todo nuestro organismo está conectado a través del sistema nervioso. Cualquier actividad, cualquier fenómeno que se produzca en el organismo está directamente asociado a un estímulo nervioso. Ese estímulo nervioso va a aparecer, pues se va a provocar a nivel periférico, en la pierna, en este caso, y desde la pierna vamos a estimular nuestra médula, porque este nervio asciende hacia la médula. Y desde la médula puede dar un efecto reflejo, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un punto que al mismo tiempo compartimos con músculos de la pierna y con órganos como puede ser el estómago, nosotros pinchando en esa localización, lo que nosotros vamos a hacer es una respuesta, conseguir una respuesta no solamente sobre el espacio que estamos estimulando, sino a distancia podemos conseguir un reflejo que vaya a estimular el área gástrica o el estómago. O puede ascender hasta niveles superiores, porque no estamos buscando específicamente ese reflejo, sino ascenso por los distintos tractos de la médula, y van a llegar a niveles superiores hasta, por supuesto, llegar al cerebro, que ahí tendremos otro tipo de respuestas mucho más generales. Aquí respuestas muy específicas, aquí respuestas mucho más generales.
Nosotros utilizamos, como digo, la acupuntura para estimular un nervio que va a mandar una orden a nuestra médula y desde allí vamos a estar conectados con distintos órganos dependiendo de cuál sea el punto que nosotros hemos estimulado y el punto que nosotros queremos o por experiencia queremos conseguir eh, regular. ¿De acuerdo? Podemos trabajar sobre intestino grueso, sobre el corazón, podemos sobre glándulas, con la glándula paratiroidea, o sobre la lengua, o sobre el gusto. También aquí influye o aparecen distintos nervios que, siendo pares craneales, van a regular las funciones de nuestro organismo. La mayor parte de las enfermedades en Occidente, la mayor parte de las enfermedades son de tipo funcional, la mayor parte de las enfermedades, infecciosas o funcionales. Quiere decir funcional que no hay una estructura morfológica, una estructura del organismo que esté alterada y, sin embargo, lo que está produciendo es como lo que estamos acostumbrados a escuchar: páncreas perezoso, vejiga perezosa, estómago perezoso. Todo este perezoso que va detrás va a hablarnos de que realmente lo que está es alterada la función de un órgano que estructuralmente, morfológicamente, está perfectamente diseñado y no tiene ningún problema. Cuando lo que se altera es la respuesta, es lo que nosotros decimos la homeostasia de nuestro organismo se ha alterado. Es decir, nuestro organismo tiene una capacidad perfecta para regular todo lo que son las enfermedades y llega un momento en que esa incapacidad de autorregulación, bueno, pues es la que nos lleva a padecer una serie de síntomas que consideramos, por supuesto, finalmente enfermedad. Pero si nosotros ayudamos a nuestro organismo a recuperar esa homeostasia, esa capacidad de adaptación, nosotros vamos a solucionar la patología, vamos a solucionar el problema. Por supuesto, la acupuntura es ahí donde tiene mayor índice de efecto terapéutico, en las enfermedades funcionales, no así en las estructurales. Yo siempre pongo un ejemplo: la diabetes, hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que sería aquella en la que faltan esas células que fabrican la insulina, generalmente pues es la de infantil o que aparece en fases más jóvenes, o la secundaria, que está asociada, sobre todo en personas mayores, está asociada a un fracaso en la regulación de la liberación de esa insulina. Las células que fabrican la insulina están allí, se fabrica la insulina y unas veces funciona y otras no funciona. Es muy aleatorio. Esa es una de las dificultades en la diabetes del tipo 2, en la que nos vamos a encontrar muchas veces. Que dando tratamiento, añadido a que en un momento determinado efectivamente puede soltar mayor insulina ese páncreas por sí mismo, a la insulina que podemos estar aplicando desde fuera, en un momento determinado puede ser un riesgo exagerado porque puede provocar una gran hipoglucemia en esos pacientes. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es estimular la liberación o la adecuación de esa liberación en un páncreas que en un momento determinado pues está pues disfuncional. Cuando se regula con acupuntura, nosotros seguramente vamos a necesitar o menos insulina o incluso hacer una vuelta atrás en el tratamiento con insulina de ese tipo de pacientes. Muchas veces ha ocurrido así y, desde luego, solamente en esos casos en los que verdaderamente conseguimos un gran éxito, cuando la función es la que vamos a regular, no tanto trabajar sobre estructuras rotas, alteraciones estructurales, morfológicas, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver, pues bueno, estimulamos el nervio y desde aquí pues ya va hacia arriba. Vamos a dirigir el mensaje de ese estímulo. Lo que hacemos es una despolarización a nivel del axón o del axón en la periferia de lo que sería el nervio, y esa despolarización produce ya un estímulo. Ese estímulo va a llegar hasta niveles superiores. Esto sería un punto de acupuntura. Un punto de acupuntura están bien definidos, son estructuras ya en las que la superficie, más que puntos, y la definición concreta de la acupuntura es agujero. El punto de acupuntura, la verdadera traducción debería de ser agujero más que acupunto o punto de acupuntura. Y en estas estructuras nosotros es donde vamos a encontrarnos finalmente el nervio.
¿Qué enfermedades trata la acupuntura? Pues aquí vemos muchas enfermedades, en pediatría, en geriatría, en rehabilitación de ictus, en patologías asociadas a parálisis, mucho, la parálisis facial, o también en medicina deportiva, nos la podemos encontrar. Acuerdo, en medicina deportiva tiene gran éxito para recuperación, además sin ningún tipo de, de añadidos en forma de doping o que puedan generar un problema, porque lo que hace la acupuntura es regular, ni dar más, ni quitar, ni dar menos de lo que se necesita, sino que lo que trata es de equilibrar el organismo. De hecho, una de las palabras que se utiliza mucho es la palabra de balancear, es decir, equilibrar nuestro organismo. Aquí podemos ver un ejemplo. La acupuntura siempre se dice, como hemos comentado antes, que puede ser, pues eso, placebo. Bien, ya lo he comentado antes. Aquí podemos ver un paciente que ha sido intervenido en su momento de una hernia discal en la que se ha generado un proceso fibroso, una cicatriz, que ha invadido la médula. De repente este paciente, que en su momento fue operado, tiene un empeoramiento, una reaparición de la sintomatología, una patología dolorosa en forma de ciática, lumbociática, y esto es lo que presenta el día 15 del 9 del 2004 este paciente, por poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos a este paciente, viene porque le duele esa pierna, porque tiene ciática, o viene porque le duele esa región lumbar. Entonces nosotros tratamos a este paciente, desaparece la sintomatología, pero claro, desaparece porque hemos quitado el dolor exclusivamente o desaparece porque a este paciente le hemos convencido de que no le tiene que doler. 6 meses después, el 9 del 3 del 2005, observamos que este paciente que ya no tiene sintomatología ha recuperado este foco fibroso, ha mejorado este foco fibroso y por lo tanto esto sí que justificaría el hecho de que al no invadir la médula nosotros nos podamos encontrar con el alivio, la separación o la dispersión o la mejoría absoluta de ese dolor por el que venía a nuestra consulta. Aquí lo podemos observar mucho mejor. Este sería la médula, que sería la cola de caballo de la médula, y aquí nos encontramos el foco fibroso postquirúrgico una vez que se ha retirado ese disco o se ha trabajado sobre ese disco. Y esto es lo que provocaba la patología. Volvemos a la misma fecha, el 15 de 9 del 2004, y sin embargo el 9 del 3 del 5, ya 3 o 4 meses sin dolor este paciente, observamos cómo se ha distendido la, cómo se ha distendido la médula. Observamos cómo se ha distendido la médula. Hemos expandido esta médula, ha disminuido el foco fibroso. ¿Dónde estaba el truco de solucionar el problema? El truco estaba simplemente en mejorar la situación que estaba provocando la patología, no en aliviar el dolor, no solamente en quitar el dolor. La misión de la acupuntura es quitar, como debería de ser y como es en medicina, es quitar la causa que provoca la sintomatología. La sintomatología no es más que un aviso de que algo funciona mal. Si nosotros quitamos la causa que provoca el síntoma tiende a desaparecer. Nos encontramos con cosas curiosas. Esto es una perrita que acude a nuestra consulta de veterinaria en su momento con una osificación del disco intervertebral. Y esta osificación le está provocando una serie de patología, una patología de tipo pues, muy parecida a la anterior, pero en este caso es una perrita que tiene esa patología dolorosa con arrastrar la pata, no le apetece levantarse, está tumbada, no salta. Son síntomas que a nosotros, o signos que a nosotros nos da mucha información a la hora de valorar cuál es la situación de esa paciente, de este paciente en concreto. Por supuesto, en 2 semanas este paciente ha mejorado, ya no tiene esa sintomatología de dolor, ya salta, ya corre, ya no tiene el más mínimo problema. Después de 5 meses, nosotros hacemos una nueva radiografía y lo que observamos es que efectivamente hemos quitado el dolor, hemos tratado la patología, pero nosotros podemos observar cómo ha disminuido este foco calcificado en el espacio intervertebral. Por lo tanto, la causa de la enfermedad es la que hemos conseguido aliviar y como consecuencia la sintomatología de la enfermedad es la que ha tendido a desaparecer. Aquí dentro de esos cursos o esos trabajos de investigación que tenemos, podemos observar cómo tratando una fractura, la diferencia que existe entre una
una osificación muy ordenada de las trabéculas que hemos conseguido con acupuntura, de la tan abigarrada o el callo óseo que se produce en un paciente que simplemente ha tenido una evolución espontánea de su fractura. Tiende a formar esa cicatriz y esta cicatriz es lo que nosotros denominamos callo óseo. En este caso, lo que conseguimos no solamente que esa cicatriz o callo óseo vaya a producirse, sino que al mismo tiempo conseguimos que tenga un formato muy, muy, muy semejante a lo que sería un hueso absolutamente normal, no un hueso cicatrizado. Ese sería el anterior caso, es el que nosotros vamos a ver en un estudio sobre conejo y este otro sobre un perro, en perros. Y nosotros podemos observar la diferencia simplemente para el que desconozca todo lo que es la anatomía patológica o lo que sería el estudio histológico, simplemente ver la imagen vemos que una está mucho más equilibrada, mucho más racional, mucho más cerrado los espacios ya de cicatriz, y en otro pues vemos que hay mucha laguna, incluso la médula central de esta cicatriz aún la vemos que está sin rellenar, cosa que no ocurre en el caso de los perros. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes? Pues en acupuntura yo veo muchas enfermedades. Es cierto que ya vas seleccionando aquellas que conoces, que sabes que va a tener un éxito concreto, pero por ejemplo a nivel de las enfermedades emocionales, la ansiedad, el estado de estrés, el insomnio, las cefaleas, la depresión de tipo reactivo, la neurótica, la que conocemos como enfermedad obsesiva, depresión obsesiva o reactiva, e incluso la fibromialgia. La fibromialgia no sabía si meterla en emocionales o meterla en reumatología, porque todos sabemos que la fibromialgia es un proceso asociado directamente a sintomatología a nivel reumático, pero muy, muy, muy relacionada con patología de tipo emocional. Dentro de traumatología y reumatología, por supuesto, la artrosis, patologías agudas como ciática, la fascitis plantar, esto ya estaría más relacionado con patologías de irritación del nervio, tanto la ciática como la fascitis plantar, hombro doloroso, la rotura fibrilar, esguinces, contracturas crónicas y agudas. Nosotros vamos a poder trabajar también en enfermedades endocrino y metabólicas, en la obesidad. La acupuntura tiene un gran efecto, la buena acupuntura tiene un gran efecto en la obesidad. No solamente consiste en quitar la ansiedad y dar una dieta, pues bueno, hay otra serie de valoraciones que hay que hacer a la hora de trabajar y realmente es muy, muy efectiva. La diabetes, como comentaba anteriormente, el tipo 2, el nivel de enfermedad de tipo funcional más que de tipo estructural. A nivel de recuperación deportiva, tanto en el deporte profesional, de élite, como en el ocio. Ahí tenemos un gran campo para trabajar y de hecho, pues yo tengo la fortuna de tener muchos pacientes en ese ámbito, tanto el profesional sobre todo y bueno, por supuesto, en el deporte de ocio. A nivel de otro tipo de patologías, como puede ser la rehabilitación, el lifting acupuntural, es un efecto interesante porque es muy simple, es muy sencillo y sin embargo, pues bueno, va dando largas a ese envejecimiento de la piel y no necesita de tratamientos tan agresivos como pudiera ser una cirugía o como puede ser, por supuesto, aplicación de determinadas sustancias que en algún momento sí que consiguen una efectividad en ese lifting, pero que a la larga, pues primero nos está homogeneizando demasiado la expresión de la cara en todo el mundo que se lo aplica y por otro lado pues llega a tener una serie de limitaciones en su aplicación. Mientras que el lifting acupuntural consiste exclusivamente en tonificación de la musculatura y la liberación de una serie de sustancias del propio organismo, que rellena el propio organismo, como son las de tipo colágeno y elastina que fabrica nuestro propio organismo. Patologías dolorosas, desde neuritis, aquí podríamos incluir patologías importantes como es el síndrome simpático reflejo, perdón, o SUDEC, que para nosotros en este momento pues es una buena solución, la acupuntura es una buena solución en el trabajo sobre el SUDEC o
síndrome simpático reflejo. Aquí podríamos ver un ejemplo de lo que es la electroacupuntura en el tratamiento de un ictus. Este tratamiento pues, va dirigido no solamente a conseguir que se vuelvan a readaptar el nervio sobre la musculatura que nosotros queremos estimular, y vemos que en este paciente, que tanto el ictus del lado izquierdo, pero que le ha provocado la parálisis a nivel de la extremidad superior e inferior derecha, pues bueno, lo que estamos logrando es que se activen los distintos movimientos que nosotros tenemos en este momento en parálisis. En este caso, la aproximación del pie, en este caso, la separación y movimiento de dedos, de la mano. En principio buscaremos movimientos más groseros para luego entrar en movimientos más simples, más específicos del movimiento de la praxis que corresponde a los dedos, etcétera, etcétera. También, como comentaba antes, en medicina deportiva nos podemos encontrar pues, en el tratamiento de fascitis plantares, trabajando directamente sobre el nervio ciático, patologías asociadas a contracturas musculares como puede ser la patología de la contractura a nivel del músculo sóleo, que es muy importante como causa de esas fascitis plantares, sobre todo si irrita el nervio peroneo, el nervio tibial posterior, que realmente es el que muchas veces va a provocar ese dolor porque no deja de ser el nervio que inerva toda la planta del pie. Bueno, pues nosotros estamos trabajando siempre en varias líneas a la hora de dignificar el hecho de la acupuntura como una terapia. Por un lado, dando unos cursos absolutamente serios, que sería, pues bueno, distintos compañeros, distintos alumnos y profesores que acuden a nuestros cursos, impartiendo cursos, dando seminarios o conferencias por el mundo, trabajando y dando conferencias por el mundo y sobre todo pues creando grupos de opinión, grupos de debate, como son congresos. En su momento aquí en Zaragoza se celebró el primer congreso interuniversitario del mundo, el primer congreso mundial interuniversitario de acupuntura, al que acudieron acupuntores, profesores de universidades de todo el mundo, y tuvimos el placer de recibirlos aquí y aprender muchísimo con ellos. Esto fue pues en el 99, en 1999, pero bueno, desde aquella ha ido muy largo este proceso de la acupuntura en nuestro mundo, y hoy por hoy podemos hablar de que realmente la acupuntura es un hecho que funciona, es un hecho que lo que sí que es importante es estar bien preparados, es estar bien enfocados en lo que queremos hacer, y para muchos pues podrá ser mucho más la línea más tradicional, para otros la línea más moderna, para otros un intercambio entre lo que es más moderno y más tradicional de la acupuntura. El caso es que todos, dentro de nuestras capacidades, vayamos decididos a hacer una muy buena práctica y, por lo tanto, conseguir que nuestros pacientes sean los principales beneficiados. Yo con esto termino la charlita de hoy. Si quieren contactar conmigo, bien lo pueden hacer, como ven ahí, con el email directo personal javecino@gmail.com, o bien también pueden acceder a través de Facebook en mi página corporativa, que es Dr. Vecino Ferrer Acupuntura Médica. No obstante, yo iré en su momento anunciando de alguna otra manera esta iniciativa que cuando comenzábamos la charla daba, que es la creación de cursos de formación online, sobre todo para personas que tienen dificultad de acceder a los cursos presenciales. Por lo tanto, bueno, espero que les haya convencido a aquellos que no conocían nada de la acupuntura o que tenían sus dudas sobre la acupuntura, que no haya sido un tostón para aquellos que sois ya especializados en el tema. Pero bueno, es mi pequeña aportación por hoy a el tema de la acupuntura. Un saludo y nos volvemos a ver cuando lo deseéis.